Buenos días, soy Álvaro Alcina, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos. Quería, lo primero de todo, agradecer a la Universidad CEU de Valencia la organización del Congreso, al igual que a Liberojur, especialmente a los profesores Rubén Miranda y Fabio Veiga, que hayan querido realizar este evento en esta universidad, aunque al final, por circunstancias ajenas a la organización, no se ha podido llevar a cabo, pero sabemos que hay una voluntad manifiesta porque dentro de un tiempo, cuando esté todo recuperado, se pueda volver a organizar otro congreso en esta universidad. Bueno, mi ponencia versa sobre las redes sociales como foco de violencia en el mundo del deporte. En este congreso, que tratamos toda la cuestión relativa al mundo tecnológico, yo no quería dejar pasar la oportunidad de poder presentar parte de mi investigación sobre cómo están afectando las redes sociales al mundo del deporte. Más concretamente, el odio, la violencia, la incitación que se manifiestan en ellas. Esta manifestación se puede constatar a través de los mensajes que escriben los ciudadanos a deportistas, aficionados, entrenadores, con motivo de un evento deportivo. Me refiero sobre todo a los mensajes en las redes sociales más utilizadas, como son Instagram, Twitter y Facebook, que aunque tienen unas políticas de aceptación muy severas, en ocasiones mensajes que pueden considerarse de odio o amenazas o violentos no consiguen sobrepasar el- los bloqueos. Esto se debe sobre todo también, y deberíamos primero tenemos que hacer un inciso primero para explicar un poco las redes sociales, la libertad de expresión y la violencia que pueden generar determinados tipos de mensajes, lo que nos llevaría también a explicar el delito de odio, pero no creo que sea el foro adecuado para tratar el tema del odio. Por lo que hablaremos sobre todo de qué se puede considerar violencia. Nosotros conocemos los tipos de violencia clásicos que siempre suelen ocurrir respecto a una competición deportiva, como son la violencia física, es decir, las agresiones, la violencia verbal, la amenaza, insultos, la violencia simbólica, es decir, utilizar determinadas banderas o gestos que puedan provocar una situación de amenaza, de violencia hacia el rival. Es decir, imagínense si utilizamos una bandera nazi, que es un símbolo racista, contra un equipo de Israel. Pues estamos generando odio con un solo símbolo, que es la bandera nacional socialista. Es por ello que debemos analizar cómo afectan los insultos en redes sociales, porque a diferencia de los insultos que puedan ocurrir en un terreno de juego, sabemos o que profiera un aficionado durante un espectáculo deportivo que haya acudido, sabemos que son cortoplacistas. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del fútbol, son 90 minutos y a los 90 minutos ya no va a haber muchos más insultos. El problema de las redes sociales es que queda ahí. Cuando termina un partido, vemos cómo determinados deportistas, al abrir sus redes sociales, que principalmente las utilizan para tener un contacto directo con los propios aficionados y que los aficionados puedan hablar con ellos, puedan interactuar, vemos en ocasiones cómo reciben multitud de mensajes de amenazas, violentos, que deberían ser reprochados también desde el punto de vista sancionador. ¿A qué me refiero con reprochable desde el punto de vista sancionador? La ley de 2007 para la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece que puede darse, que puede ser motivo de infracción los mensajes de odio, racistas, violentos e intolerantes frente a uno de los colectivos que participe en el deporte. Tenemos pocas sanciones al respecto en este sentido,
Solo algunas, una de ellas, por ejemplo, es un aficionado del Deportivo de La Coruña que manifestó en su red social. Él no llegó a ir al campo, perdón, él no fue al campo, y no del Deportivo de La Coruña, sino del Atlético de Madrid. Él no fue al campo, pero manifestó que desearía que hubiese más muertes como la del seguidor ultra del Deportivo de La Coruña, Jimmy. Este tipo de circunstancias, este hecho fue sancionado por la Comisión Antiviolencia, que es la encargada de imponer las sanciones, con una multa de 60.000 euros. Este es mi principal objeto de investigación, es decir, ¿debemos utilizar el derecho sancionador en estos casos? Yo creo que sí, porque las redes sociales están creando muchos prejuicios y muchos problemas psicológicos y morales a determinados deportistas, porque debe ser muy duro al terminar un encuentro deportivo, abrir las redes sociales y encontrar multitud de insultos. Otro ejemplo de ello lo tenemos en el deportista Sergio Ramos. Sergio Ramos, en la final de la Champions de hace 2 años contra el Liverpool, en un encontronazo con un jugador del Liverpool, el delantero Mohamed Salah, le lesionó, lo que originó que este jugador no pudiese seguir. Las personas que conozcan un poco el mundo del fútbol sabrán que Mohamed Salah es el mejor jugador del Liverpool, o de los denominados mejores jugadores del Liverpool, lo que provocó mucho rechazo entre su afición y sobre todo también en el país egipcio, porque Mohamed Salah a las pocas semanas tenía que participar en el Mundial de Fútbol. Esto, esto supuso para Sergio Ramos una multitud de mensajes en las redes sociales, de amenazas, de odio, y no solo hacia él, sino también hacia sus hijos y hacia su familia. Y este tipo de mensajes no deben estar permitidos. Las redes sociales, como Twitter o Instagram, deberían tener un control exhaustivo sobre todos este tipo de mensajes que puedan ser denunciados y puedan ser esas cuentas bloqueadas. Porque en estos casos de las amenazas o de actos que puedan ser violentos, no podemos entenderlos como circunstancias o un derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho cuando nosotros no dañamos a otra persona. Ese es el principal elemento, yo creo, de la libertad de expresión, y que en esos mensajes violentos en las redes sociales eh, se, pueden, se puede ver que no se da, es decir, supera el umbral de la libertad de expresión. Otro de los ejemplos que me gustaría señalar, y que creo que es motivo de apreciación, es que esto no solo ocurre en el mundo del fútbol, que aunque hablemos del mundo del deporte casi siempre nos centramos en el mundo del fútbol. Hay un caso de una patinadora suiza, que recibió más de 15.000 mensajes en Instagram amenazándole por haber chocado con otra patinadora surcoreana durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2018. Este tipo de mensajes provocan una ansiedad y un tipo de comportamiento en los deportistas eh, negativo. ¿Por qué me refiero a negativo? Porque los deportistas lo que pretenden con sus redes sociales es tener una cercanía con sus aficionados. Es verdad que no podemos obviar que la mayoría de aficionados se comportan correctamente, pero si encontramos un grupo que utiliza este tipo de redes sociales como contexto para generar violencia. Y no solo contra los deportistas, sino en muchas ocasiones también contra los propios árbitros, que lo único que están haciendo es su trabajo y lo intentan hacer lo mejor posible, al igual que cualquiera de nosotros. También contra las directivas, contra los presidentes de los clubes y contra las autoridades y organismos. Es por ello que el fenómeno de las redes sociales, que es un fenómeno contemporáneo, asociado sobre todo a esa permisividad que tiene el poder, el poder manifestar una opinión sin tener que mostrar la verdadera identidad,
ha provocado que esto sea un problema. Este problema debe acotarse y debe trabajarse desde el ámbito jurídico, más concretamente en el ámbito del deporte. Debe haber una unidad especializada para perseguir todos los delitos violentos o todas las manifestaciones violentas, mejor dicho, perdón, en el mundo del deporte, con el fin de que, independientemente del comportamiento de cualquiera de los agentes que participen en un espectáculo deportivo, no se vea influenciado. Por lo que eh, debo finalizar y concluir esta ponencia solicitando y, bueno, y abriendo un foro por si alguien quiere seguir debatiendo esta cuestión respecto a si de verdad se está trabajando de manera efectiva y eficiente para combatir esta violencia en las redes sociales que existe en el mundo del deporte. Muchas gracias.